país. Un Kung Fu y me convertiré en un justiciero con un propósito nunca antes visto por los ojos de mi ciudad. Todo comenzó por ser diferente ante quienes me rodeaban. Mi forma de ser, aunque reservada, algo torpe y sin buscar conflictos, no era del agrado de los demás. Y por ser así me excluían. Pero eso nunca me detuvo en mi crecimiento personal. En mi familia somos solo mi hermano y yo. Lamentablemente, mis padres fallecieron cuando tenía apenas 2 años, a causa de una explosión en la compañía donde trabajaban. Desde entonces, solo quedamos él y yo, y sin ellos, me sentía solo, y no solo por la falta del cariño paternal y maternal, sino también por no tener a alguien que me guiara en mi crecimiento. Aunque mi hermano estaba a mi lado, no era lo mismo. Pero le agradezco profundamente. Sin sus consejos de superación, su ayuda en lo académico y su ejemplo, yo estaría perdido. La escuela fue difícil. No encajaba con mis compañeros. No era como los demás niños. A veces me ignoraban, otras simplemente me evitaban. Y aunque jamás les guardé rencor, y en el fondo, sí dolía. Aún así, mantenía la esperanza de que con el tiempo y todo cambiaría. Fue entonces cuando comencé a entrenar a escondidas, dentro y fuera del colegio. Mi meta era clara: evolucionar, como lo hizo mi hermano Emilio. Un Sifu. Pero mi estilo de pelea era muy distinto al suyo. Él peleaba con fluidez, precisión, suavidad, rapidez y armonía. En cambio, yo era brusco, fuerte, desenfrenado, audaz. Pensaba que lo hacía así porque aún era un novato. O eso creía. Pero ahora entiendo que esa forma de luchar podría ser justo lo que me hace único. En mi salón, mi único y mejor amigo en la actualidad era Riolo, que se llama Julián. Nos conocimos gracias a una tarea en grupo que debíamos hacer en aquel tiempo. Todo empezó con una conversación casual sobre trabajo y terminamos hablando de lo que más nos apasiona: las peleas. Con Julián siempre hablábamos sobre técnicas de combate y nuestras futuras evoluciones. Él solía decirme que quería llegar a ser como su ídolo, un Mega Lucario, uno de los luchadores más famosos del mundo y un verdadero símbolo en nuestro país. Siempre encontraba una excusa para hablar de él, imitaba sus movimientos, analizaba sus combates e incluso trataba de copiar su actitud. Para Julián, ser como ese Lucario no era solo un sueño, era una misión. Un día en el colegio, durante la hora del receso, no estaría con Julián. Ese día, fui directo a mi lugar de entrenamiento, una zona abandonada en la parte trasera del colegio. Ese lugar estaba en remodelación, pero el proyecto fue abandonado por falta de recursos. Yo era el único que entraba allí, y aprovechaba al máximo para entrenar en secreto. Me puse con mi rutina de siempre: levantamiento de ladrillos, saltos con peso, flexiones de pecho, y más. Estaba entrenando mis golpes en una columna de mármol, ya desgastada y deteriorada por el paso del tiempo. En ese momento, mientras lanzaba mis puños, y sentí una presencia. Alguien me estaba observando. Me detuve y miré a mi alrededor. Era un profesor. Alguien me había descubierto. Estaba haciendo algo ilegal. Pero no había nadie, quizá era solo mi cansancio mental. Ya me había pasado antes. Así que decidí seguir entrenando, con más fuerza aún, decidido a superar mis límites. Quería evolucionar. Quería ser fuerte. Quería ser como mi hermano. O tal vez incluso mejor. En ese momento sonó el timbre. Me alisté rápidamente para volver al salón. Salí de la zona trasera y tuve que pasar por una malla para llegar al patio, y de ahí, al edificio principal. Pero al subir por la malla, me asusté por un instante. Por lo general, esa zona estaba vacía, ya que todos entraban por el frente, pero sentí que alguien estaba cerca. Donde suelo pasar, hay un arbusto y se movió de forma extraña. No quise darle importancia. Me apresuré. No quería que me reconocieran, pero tampoco podía demorarme. Y, aún así, logré llegar justo a tiempo a clase. El resto de la jornada fue normal.
pero mi mente no podía dejar de pensar en lo del arbusto. Empecé a sentirme algo paranoico. Me estaban observando mientras entrenaba. ¿Era solo mi imaginación? Quería creer que solo fue un malentendido, que fue cosa de un día. Este día marcó el inicio del cambio más importante de mi vida. Todo comenzó después de clases. Estaba regresando a casa junto con Julián. Siempre íbamos juntos, ya que su recorrido coincidía con el mío. Platicábamos sobre lo aburridas que eran las clases, nos reíamos de las tonterías que pasaban durante el día y, como siempre, Julián no perdía oportunidad para hablar de su ídolo. Al llegar a su casa, nos despedimos con un choque de puños, como de costumbre, y seguí mi camino. Mientras caminaba, empecé a pensar en aquel casi incidente de hace unos días y ese momento en que sentí que alguien me observaba. No pasó nada malo, por suerte, pero seguía preguntándome qué o quién estaba en ese arbusto. Me reí de mí mismo, por pensar que quizá era solo mi imaginación. Pero ese día tenía que pasar por un lugar peligroso. Era la única ruta para llegar a casa, y peor aún, ya era de noche. De todas las veces que he tomado ese camino, nunca me había ocurrido nada y bueno, eso creía y hasta esa última noche. Empecé a escuchar pasos. Por lo general, a esa hora no suelo ver a nadie. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El lugar no estaba bien iluminado, y aunque sentía un poco de miedo y decidí ignorarlo, me convencí de que no era nada. Seguí caminando con normalidad, hasta que recibí un empujón. Me levanté rápidamente, y vi que eran tres Pokémon. Un Makuhita, un Mewtwo y un Molgrem. Los reconocí al instante. Eran un trío de ladrones del barrio. Había escuchado rumores sobre ellos, pero nunca imaginé que me los encontraría cara a cara. Makuhita se lanzó directamente hacia mí, con claras intenciones. Salté hacia atrás lo más rápido que pude. Mew vino por el lado contrario, lanzando arañazos. Intenté esquivarlo, cubriéndome como podía, aunque recibí varios rasguños y dolían, pero no pensaba rendirme. Quería huir. Eran 3 contra 1. En ese momento, Molgrem se acercó con velocidad y me golpeó fuertemente en las piernas. No logré esquivarlo. Caí al suelo, con dolor y la diferencia de poder era evidente. Intenté levantarme, con dificultad. Pero algo dentro de mí me gritaba que no podía rendirme. Sabía cuáles eran sus intenciones. No solo querían robarme, querían dejarme mal. Y yo no iba a permitirlo. Me concentré. Era momento de ver si todo mi entrenamiento había servido para algo. Tenía que enfrentar al más débil primero. Fui por Meowth. Con toda mi fuerza, lancé un cabezazo brutal. Impacto directo. Me quedé algo aturdido pero al levantar la vista, vi que Meowth estaba inconsciente en el suelo. Rápidamente me lancé hacia Makuhita, pero este detuvo mi golpe sujetando mi brazo con fuerza. En ese mismo instante, Molgrem lanzó un grito agudo que me golpeó directamente en el oído. El sonido me aturdió al instante y mientras que Makuhita ni siquiera se inmutó. Makuhita aprovechó para atacarme. Intenté esquivarlo, pero su golpe me alcanzó a rozar la cara. Me tambaleé, aturdido. Sin embargo, logré sostenerme de su brazo y, con todas mis fuerzas, le di una patada directa al estómago. Makuhita retrocedió vomitando un poco sobre el suelo. Esperaba que con eso quedara fuera de combate. Pero ese pequeño respiro me hizo bajar la guardia y Molgrem me pateó brutalmente por la espalda. Caí al suelo de frente, golpeándome la parte trasera de la cabeza contra el pavimento. Molgrem comenzó a caminar lentamente hacia mí. Yo ya no me sentía capaz de seguir luchando. Mi cuerpo dolía. Estaba exhausto. No sabía qué hacer. Empecé a delirar y entrené lo suficiente. La vida es tan injusta y... Lo siento, mamá, y lo siento, papá, y los defraudé como su hijo. Y Molgrem se acercó con una risa cruel.
Levantó el pie, dispuesto a pisarme la cara, pero entonces un destello lo iluminó. Una luz rosada lo golpeó de lleno y lo hizo salir volando como una muñeca de trapo. Yo apenas logré girar el rostro para ver qué había pasado y solo pude distinguir un brillo hermoso y de color rosado. Y luego de eso, todo se volvió oscuridad.